Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta emisión en directo del ProBusiness Place. Le damos la palabra a nuestra moderadora, Mabel Calatrava, que hará la introducción al evento. Buenos días a todos. Un placer estar aquí con vosotros, aunque sea a través de las redes. Lo primero que voy a hacer es dar paso a Francisco Iniesto de Cremades para que introduzca la jornada. Así que, Francisco, cuando quieras. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, Mabel, por tener esta estupenda coordinadora de la sesión de hoy, donde hablaremos del derecho deportivo. Básicamente yo hablo poco de mí porque los protagonistas ya los vais a ver ahora. Simplemente comentaros, ya me conocéis, soy el vicepresidente de ProBusiness Place, abogado, asesor fiscal y trabajo en Cremades Carlos Sotelo, del despacho de abogados del que soy socio. Dentro de la parte de derecho fiscal que lidero en el despacho, una parte muy importante es la relativa a la fiscalidad deportiva. Por lo tanto, me siento muy a gusto en la sesión que espero que disfrutéis todos de ella. Y tengo algunas preguntas o algunas cuestiones que quiero plantear y que dejar caer y mantenerlas un poco en el aire, y seguro que serán resueltas por los grandes panelistas que tenemos a día de hoy. Al final, el deporte es un sector clave para la economía y me pregunto que, claro, si siendo así, ¿por qué tenemos una ley del deporte del año 1990? ¿No? Yo creo que han pasado muchas cosas para una ley tan antigua. En fiscalidad deportiva, ya sabéis que una de las cuestiones importantes es el tema de los derechos de imagen. ¿Por qué se prevé una regulación en nuestra ley de IRPF de 85-15 y resulta que luego cuando tenemos una comprobación, una inspección de las que yo llevo, resulta que la administración tributaria no aplica lo que está legislado? Son cuestiones que no logro entender. Como tampoco logro entender el tema otra vez, de nuevo, el legislador. Si tenemos los eSports, los e-gamers, ¿por qué el legislador no se ha dado cuenta? Estos tienen relación de dependencia, tienen relación de ajenidad con las compañías, deberían tener una relación laboral, tienen un contrato de trabajo, o por contra tienen una relación mercantil. Son cosas que no entiendo y como tenemos grandes especialistas aquí, espero que me ayuden primero a este aviso a navegantes, yo siempre digo, a quien lo quiera escuchar, y seguro que desde el punto de vista más técnico, pues lo explicarán los ponentes mucho mejor que yo. Sin más dilación, voy a dar paso también a mi querida amiga Gemma Sanz, directora de Madrid Network, y la mejor presentación que puedo hacer de ella pues es ella misma. Por lo tanto, Gemma, bienvenida y cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Francisco. Después de esta estupenda presentación llena de contenido, es difícil superarlo. Pero bueno, yo solo quiero daros la bienvenida a todos, a panelistas y asistentes, desde el nombre de Madrid Network, donde tenemos una red de más de 1.500 profesionales, donde ayudamos a la generación un poco de negocio y que colaboramos habitualmente con ProBusiness Place, porque ProBusiness Place es otra plataforma conectora de la economía madrileña. Y queremos compartir, como esta mañana, conocimiento, establecer sinergias, oportunidades de negocio para hacer realidad eso que a mí me gusta mucho, de la suma multiplica. Y hoy nos vamos a centrar en la industria del deporte, ¿no? Porque esta crisis yo creo que también ha dejado bastante en el banquillo y esto, un poco lo apuntaba Frank, ¿qué representa para la economía? Pues solamente muy rápido unos datos que no son fríos, porque detrás hay marca país, porque detrás hay pasiones, pero también hay empleos y empresas. Según el CIS, el del sector deportivo representa en España entre el 1 y 1,5%, unos 15.000 millones de euros anuales. Tenemos 4 millones de deportistas con credencial federativa, 19 millones de personas que hacen deporte en España, 35.000 empresas de servicios de productos deportivos y que soportan a 217.000 empleos. Y también es importante el turismo deportivo, que mueve más de 1.000 millones de euros al año. Son cifras que representan una parte importante para nuestra economía y hoy tenemos a la Champions League del mundo deportivo para que nos explique un poco hacia dónde vamos, qué se está preparando para volver a retomar una industria que es importante para nuestra economía. Y desde luego va a estar perfectamente moderado con nuestra ya querida y conocida Mabel Calatrava, así que te dejo la palabra y muchas gracias.
Gracias, Gemma. Bueno, pues buenos días a todos de nuevo. Bienvenidos a este nuevo encuentro organizado por Pro Business Place en colaboración con Madrid Network. Hoy vamos a hablar, como ha comentado Gemma, como ha comentado Francisco, de deporte, de eSport tras el COVID. Los presupuestos millonarios que manejan las grandes organizaciones permiten hacerse una idea de la magnitud de las pérdidas. Casi 2/3 partes de los ingresos netos de estas organizaciones proceden de los derechos de retransmisión de grandes eventos deportivos. Y como es lógico, si estos eventos no se celebran, pues no hay nada que retransmitir. Por tanto, ¿qué escenario se dibuja tras el confinamiento? ¿A qué retos se enfrenta el mundo del deporte? ¿Qué estrategias de marketing se deben llevar a cabo para adaptarse a este nuevo mercado? Pues hoy lo vamos a ver todo desde diferentes prismas, porque hoy contamos con una amplia representación de distintas disciplinas deportivas. Hablamos de golf, hablamos de fútbol, hablamos de automovilismo y hablamos de eSports. Así que sin más, os presento ya a nuestros ponentes. Tenemos con nosotros a Luis Ramis, él es en Marketing and Commercial del Real Club Deportivo Mallorca. Está con nosotros Carlos García Acevedo, CEO en Movistar Riders y Sports. María Lanzón, DIRCOM de la Real Federación Española de Automovilismo. Patricia Rodríguez, CEO en el Elche Club de Fútbol. Y Carlos Balmaseda, jugador de golf profesional reconocido en todo el mundo. Señores, antes de empezar, un minutito cada uno para que se presenten, para que hablen de su profesión, de su perfil y para que nuestros asistentes les conozcan. ¿Empezamos? Patricia, si quieres. A ver, ¿tienes silenciado el micro? Se lo abrimos a Patricia. Ya está, ya está. Fenomenal. Nada, buenos días a todos y gracias por la oportunidad de estar en este estupendo panel. Bueno, yo procedo del mundo de la empresa de la consultoría. Empecé mi carrera en PricewaterhouseCoopers, donde estuve 9 años, y a partir de ahí, en 2014, di el salto al sector del fútbol. Empecé como directora financiera en el Eibar y después pasé a ser la directora general en 2016. Y en 2019 comencé una nueva etapa en un nuevo proyecto en el Elche Club de Fútbol, como directora general también. Y bueno, además de eso, soy miembro del Consejo Asesor del World Football Summit y participo en algún programa de mentorización de medio digital de Cinnamon News. Fenomenal, gracias Patricia. María. Buenos días a todos, Mabel. Muchas gracias por organizar este foro tan interesante. Por mi parte, puedo contaros que soy la directora de comunicación, como bien has dicho, de la Real Federación Española de Automovilismo. Llevo 17 años aquí en la entidad. También presido la comisión Mujer y Motor, todo lo que tiene que ver con la promoción del talento femenino en nuestro deporte. También proyectos interesantes como Motor Solidario, del que creo que podremos hablar también durante la jornada de hoy. Y bueno, proyectos también como Motor Inclusivo para acercar el deporte del automovilismo a las personas con discapacidad. Y en principio, bueno, trabajamos mucho en la base del deporte, del karting. Estamos muy cerca de esos jóvenes que empiezan en nuestro deporte. Es un área que también llevo yo más directamente desde el punto de vista de la comunicación. Y como todos los que estamos en prensa y comunicación, pues asuntos varios que al final hacemos un poquito de todo. Tenemos esa suerte. Y encantada de estar aquí con vosotros. Un placer para nosotros también, María. Carlos García, cuéntanos. Bueno, buenos días a todos. Encantado de estar con vosotros y compartir este rato. Soy Carlos García Acevedo, llevo 20 años en el mundo de la publicidad digital y desde hace casi un año en este apasionante mundo de los eSports, que bueno, hay un debate de fondo importante sobre si considerar a los eSports como un deporte tradicional o no. Bueno, yo creo que en la sesión de hoy, sobre todo lo que vamos a ver es las analogías que puede haber con el deporte tradicional y sí que vamos a ver diferencias en cuanto al impacto sobre unos entornos y otros. Así que nada, un placer estar este tiempo con vosotros. Espero que resulte igual de interesante que a mí. Muchas gracias, Carlos. Luis, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, igual que mis compañeros, agradecer mucho la invitación y además también gente con tanta experiencia en el sector, así que es un honor por mi parte. Yo soy graduado en Derecho, lo que pasa que al terminar, bueno, decidí encaminarme por un poquito la que era mi pasión, que al final es el deporte. Me formé estudié un MBA en Sports Management y ahora estoy terminando uno de Dirección de Marketing también. Tengo experiencia en el Mutua Madrid Open, estuve en la apertura del Wanda Metropolitano también, allí en el área VIP, en la parte de marketing y comercial, y desde hace dos añitos y medio estoy en el Mallorca, el equipo de mi tierra, con la suerte de haber podido vivir 2 ascensos consecutivos, una experiencia, la verdad, inolvidable, tanto en el plano profesional como en el personal.
y ahí estamos, empujando para seguir creciendo. Gracias, Luis. Carlos Balmaseda, cuéntanos. Hola, buenos días a todos. Pues nada, igualmente un placer poder estar aquí con vosotros y cambiar inquietudes y detalles de cómo la situación en la que estamos en el mundo del deporte. Y bueno, básicamente llevo 30 años en una competición profesional de golf. He visto pasar este deporte por muchas situaciones y bueno, pues intentar transmitiros en qué situación está el golf ahora en estos momentos. Y bueno, tengo victorias nacionales e internacionales, pero bueno, no me gusta hablar mucho de mi currículum. Así que nada, pues un placer con todos los pedazos de compañeros que tenemos hoy para debatir y nada, espero que nos sirva para mediar hacia adelante y conseguir sacar cosas muy positivas. Vamos a aprender mucho, estamos seguros. Vamos a empezar, si queréis, hablando de todo lo que ha pasado y de cómo está afectando al mundo del deporte. Empezamos haciendo un análisis de cómo está cada sector al que representáis, de qué forma os ha afectado el COVID-19. ¿Hablo yo mismo? Sí. Bueno, pues en el golf, lógicamente, perdón, a nivel profesional hemos estado 2 meses totalmente parados y bueno, lo problemático viene ahora que ya empezamos a entrenar, es cuántas competiciones vamos a jugar, qué eventos va a haber, porque en golf no tenemos subvenciones, dependemos de patrocinadores de empresas que lógicamente ahora lo van a pasar bastante mal. Y bueno, tenemos una ley del deporte que tampoco ayuda mucho y que ya hablaremos, pero se complica bastante la cosa. Parece que por parte de las federaciones, mediados de junio, yo aquí tengo compañeros de fútbol, me da mucha envidia ver a los futbolistas con todo el riesgo, entre comillas, que tienen comparado con nuestro deporte, que van a poder empezar, pero bueno, al final todo se mueve alrededor del dinero, de las retransmisiones y lógicamente pues interesa que los deportes más fuertes empiecen pronto, pero bueno, va a ser un año complicado, pero yo creo que al final sacaremos las cosas positivas y habrá torneos y bueno, saldremos de la situación como buenamente hemos podido durante estos últimos 15 o 20 años, que es una crisis detrás de otra. Cuando no es sanitaria, es económica y aquí vienen las dos juntas. Por alusiones, Patricia y Luis, ¿qué comentáis? Bueno... No, por favor, Patricia, dale. Gracias. Bueno, yo creo que lo más evidente, desde luego, es la forma de entrenar que bueno, exige el protocolo que se ha hecho para la vuelta a los entrenamientos, para, como decía Carlos, que seamos los primeros en volver y que podamos también dar un impulso para todo el resto de deportes. Yo creo que es lo más significativo, ¿no? Porque al principio, sobre todo, que resultaba muy raro ver a los jugadores entrenando solos, bueno, con un montón de protocolos, etcétera, etcétera. Yo creo que sí es importante que hayamos vuelto porque al final una parte importante de los derechos de televisión que conseguimos los clubes, que obtenemos los clubes, va para el resto de deportes, va para el desarrollo de la Federación Española, del Consejo Superior de Deportes y para lo que para todo el ámbito de otras modalidades deportivas en las que tratamos de contribuir también con ese bueno, pues esa notoriedad tan grande que conseguimos, ¿no? Que al final es lo que se trata. Del total de nuestros derechos de televisión, un 9% va destinado a diferentes iniciativas en ese ámbito. Entonces, bueno, además del protocolo de los entrenamientos, que yo creo que quizás es lo más visible y con lo que han abierto muchos telediarios y bueno, mucha prensa, yo creo que hay otra cosa también que ha sido muy significativa en nuestro sector, y es que, bueno, en esta ocasión esta crisis nos ha afectado a todos, al fútbol también, y creo que las empresas de fútbol, todos los clubes o la mayoría de los clubes hemos actuado como empresas buscando la viabilidad y la sostenibilidad, cosa que quizás hace unos años no venía siendo habitual. Ahora nosotros tratamos de cumplir igual las mismas obligaciones que tienen otras empresas de nuestro volumen, de nuestro tamaño, y bueno, lo que estamos pidiendo, lo que hemos ido pidiendo durante este tiempo es tener esos mismos derechos en cuanto a los protocolos, a las pruebas médicas que se han ido realizando como en otras muchísimas empresas,
etcétera, etcétera. Entonces, creo que también es un momento en el que nos ha hecho tomar decisiones complicadas, al igual que ha sucedido en otros sectores, y con una responsabilidad que quizás no se ha visto en otras épocas. Luis. Sí, yo creo que aquí en muchos sentidos vamos a tener analogías, tanto Patricia y yo, en los comentarios que podamos aportar, pero sí que es verdad que lo que comenta ella es muy importante. De hace aquí seguramente 5 o 10 años atrás, el sector del deporte, y yo diría en el fútbol sobre todo, bueno, sobre todo en este caso porque es el que me toca a mí más de cerca, estaba muy poco profesionalizado. Yo creo que la reacción que se está teniendo ahora en el sentido de analizar los clubes de fútbol como empresas y no solo como algo social, realmente es lo que nos puede permitir salir de esta situación con el menor daño posible dadas las circunstancias. Al final son empresas y como tal se tiene que buscar la viabilidad económica en ese sentido. Yo aquí sí que, bueno, puedo tocar 3 palos distintos y un poco es a nivel logístico, lo que es lo que ha comentado Patricia, a nivel de protocolo, todo lo que se ha hecho. Y nosotros, aunque pueda parecer, digamos, al final la salud es muy importante, pero nosotros nos tenemos que preparar o nos tenemos que estar preparando para la vuelta, porque nos jugamos tanto. Si se vuelve a jugar, los jugadores tienen que entrenar, planes personalizados, seguimiento. Hemos podido también conseguir un acuerdo con una empresa local, un gimnasio que nos ha proporcionado material. Hemos incluso llevado cintas de correr a las casas de los jugadores y las han tenido que subir a sus casas. Bueno, cosas así, porque es que al final necesitamos ser lo más profesionales posibles, porque aunque sea en el sector de deporte y puede parecer algo que sea lúdico, es que hay tanto detrás de ello que necesitamos estar 100% preparados para cuando la pelota vuelva a ponerse en juego podamos dar el máximo y rendir en ese sentido. Después también está el tema de los patrocinadores, que es el que a mí más me toca de cerca, porque en el departamento en el que estoy es una situación complicada. Nosotros hemos estado en contacto con todos ellos, de hecho hemos incluso fomentado un poquito el networking entre ellos en el sentido de, bueno, ya sabéis los días de partido que se hacen los palcos presidenciales y demás. Hemos intentado pues replicar un poquito el modelo haciendo reuniones a 3 o 4 empresas dentro, ver cuál es su situación personal, qué es lo que necesitan, cómo podemos ayudarles o cómo ellos también nos pueden echar una mano a nosotros, todo ese sentido. Y después simplemente para que veáis un poco la repercusión de esto, el partido que nosotros teníamos que jugar cuando se paró esto era el que teníamos contra el Barça. Todo lo que implica y todo lo que hemos dejado de ingresar y de generar por eso. Es una barbaridad. Es decir, si ya más o menos tú puedes tener los números que tuvimos contra el Madrid y puedes hacer una estimación a todos los niveles increíble, en todos los sentidos. O sea que bueno, es algo, parece que no, pero influye y en mucho. Carlos García. ¿No te oímos, Carlos? ¿Me escucháis ahora? Sí. Vale. Digo que aquí creo que voy a diferir en este rato con vosotros unas cuantas veces, porque sí que es verdad que yo aquí soy un poco el rara avis, ¿no? Porque el mundo de los eSports sí que tiene unas particularidades que creo que por suerte nos han hecho algo más vulnerables a toda esta crisis que se nos ha venido encima como un tsunami, ¿no? Sí que es verdad que obviamente también somos los primeros afectados y como decía bien Luis, sobre todo con el tema de patrocinios, los anunciantes al final se están viendo repercutidos con esta historia y al final si las empresas no invierten a nivel publicitario / inversión en patrocinios, da igual en qué sector estés, esto no se sustenta, ¿no? Entonces, esto es un punto importante que nos hace estar muy preocupados, obviamente. Pero sí que es verdad que al final, bueno, pues con toda esta historia del COVID, es verdad que los eSports han tenido una presencia muy destacada. Tener en cuenta que nosotros, en este mundo de los eSports, no existen derechos de televisión, ni existe ingresos por ticketing. Es decir, esto es un mundo bastante atípico en ese sentido, porque al final nosotros los únicos ingresos que nos entran son ingresos que vienen de los prize pool de competiciones que juguemos a nivel internacional, y si somos capaces, obviamente, de estar en esas competiciones top, y los que nos vienen a través de patrocinios. O sea, al final son nuestras dos líneas gordas de ingresos, más allá de la que podamos hacer de merchandising y demás, que son mucho más pequeñas, ¿no? Entonces, al final, claro, lo bueno que ha tenido para nosotros, o lo bueno que tiene para nosotros que nuestro mundo sea online, pues es básicamente que las competiciones no se juegan en físico, con lo cual las competiciones han seguido disputándose. De hecho, a nivel de audiencias, estamos batiendo récord. Durante esta época de confinamiento, pues nosotros hicimos un informe hace bien poco, en el que cogíamos un compendio de cositas que habíamos ido viendo, y en estos
2 meses, mes y medio que llevamos de confinamiento, pues la audiencia de tráfico en lo que es gaming, de gente jugando, digamos, a videojuegos, ha subido un 271%. El consumo de este gaming en el móvil está casi en el 50% de crecimiento. Y lo que son las competiciones propiamente dichas de eSport y los streamings, digamos, de los protagonistas de este ámbito, pues están en un crecimiento de un 50% de media. Esto hablo de este mes contra el mes anterior, o sea, es una barbaridad, es una pasada el cómo está saliendo esta audiencia disparada, que si bien ya venía creciendo a doble dígito antes del confinamiento, ahora se ha disparado totalmente. Además ha ocurrido una cosa curiosa, que es que creo que por primera vez está llegando este mundo de los eSports a públicos o a targets donde nunca había llegado. Y esto al final es verdad que la presencia en este mundo de los eSports de pues, deportistas profesionales de otros ámbitos está favoreciendo esto. Y bueno, pues hemos tenido ejemplos como, no sé, el torneo benéfico que hizo un gran caster y gran conocido del mundo de los eSports como es Ibai, que hizo una competición de FIFA en la que participaron prácticamente todos los clubes de primera división con un representante, con un jugador profesional jugando. Pues consiguió recaudar un torneo benéfico, consiguió recaudar algo así como 180.000 euros más o menos en los 2 días que tuvo el torneo, y más o menos a nivel acumulado, pues la verdad que tuvo una media más o menos, ya digo, acumulada de 1 millón de espectadores. Estamos hablando de cifras de audiencia que pueden ser perfectamente ya asemejables a lo que pueda ser un partido de fútbol profesional, ¿no? Bueno, hay muchísimos ejemplos de cosas que se han hecho durante este confinamiento con grandes audiencias. Y bueno, ya digo, nosotros yo creo que en el mundo de los eSports, si bien es verdad que nos afecta y mucho, porque ya digo que es nuestra única fuente de ingresos, todo el tema de patrocinios, y si se para, digamos, esa fuente de ingreso, nos paramos todos, obviamente, pero sí que es verdad que no hemos tenido, yo creo que una afectación tan grande como la que han podido tener otras disciplinas deportivas como las que están comentando. Bueno, lo que estamos viendo es que este va a ser un debate muy enriquecedor, sobre todo porque hay diferentes puntos de vista. Hemos visto el fútbol, hemos visto el golf, los eSports y ahora el automovilismo. María. Sí, y un poquito al hilo de lo que comentaban Luis y Patricia, yo creo que todos los deportes estamos expectantes para ver cómo retorna, cómo se produce esa vuelta del fútbol, que va a marcar un poco, yo creo, el ritmo y la hoja de ruta en el resto de deportes. En nuestro caso, ¿cómo nos ha afectado el automovilismo? A diferencia de otros deportes, nuestra temporada deportiva sabéis que discurre desde marzo a noviembre, si pensáis un poco en el calendario de la Fórmula 1, por ejemplo, con lo cual nos ha cogido sin poder empezar la temporada. En otros casos se ha partido por la mitad de la temporada, no se ha podido concluir como tocaba. En nuestro caso no hemos podido llegar a arrancar, salvo un rally en Lorca, precisamente en Murcia, que pudimos celebrar la primera semana de marzo. El resto de competiciones se han visto paralizadas. Para este año, además, se presentaba un calendario deportivo de más de 120 pruebas, entre karting, rallies, todoterreno, circuitos, un poco todas las especialidades que tenemos. Y a día de hoy, pues en torno a 50 ya han tenido que ser aplazadas y algún organizador nos ha emplazado ya a 2021, pues directamente. La mayoría están esperando a ver cómo organizamos. Estas semanas precisamente estamos teniendo muchas reuniones, como todos vosotros, para ver cómo quedan esos calendarios, qué organizadores pueden afrontar las pruebas, de qué manera, para poder ofrecer en los próximos días un calendario en cada disciplina de las que tenemos en automovilismo, que son muchísimas, son más de 15. Entonces, nos ha afectado de manera dura, como al resto de deportes, no solo por la ilusión de esos deportistas que estaban a punto de empezar la temporada, que tenían todo previsto, los organizadores que tenían todos los acuerdos de patrocinio, desde el punto de vista logístico, estaban totalmente preparados para empezar la temporada. Pero bueno, hay que asumir, aquí hay que saber adaptarse a esta nueva situación y sobre todo ser responsables para que desde las federaciones podamos presentar el calendario más adecuado al escenario que nos encontremos ahora cuando podamos retomar la normalidad. Y una pregunta que nos hacemos todos, ¿cómo vamos a disfrutar durante los próximos meses del deporte tras aquí parón? ¿Qué es lo que vamos a ver? Si queréis sigo, ya que me lanzo aquí. Venga, ya que sigo. Sigues, María. Yo creo que lo primero de todo, Mabel, a la cuestión que planteas, debemos tener claro que no podemos privar al aficionado del deporte. Dadas las circunstancias, obviamente nos vemos obligados a evitar concentraciones multitudinarias, a que esos espectadores asistan seguramente de manera física
por lo menos en este primer momento, que asistan a los estadios, a los circuitos, pero tenemos que ver la manera de reinventar la forma, tenemos que garantizar sobre todo que las competiciones que celebremos van a seguir llegando al aficionado. O sea, es que eso yo creo que es una obligación y todos los aficionados, los medios de comunicación, todo el mundo espera que las federaciones y los organizadores sigamos llevando el deporte como siempre lo hemos hecho a sus dispositivos móviles, a sus casas y donde toque. Vamos a tener que ser muy creativos, más creativos que nunca para saber generar historias. No va a servir simplemente la retransmisión del directo, el streaming, el partido de fútbol, la carrera. Vamos a tener que ser capaces de llevar historias que hay detrás de los deportistas, de los pilotos, de los equipos y bueno, cambiar un poquito el chip. Pero sin duda yo me quedo con la premisa de que no podemos privar al aficionado del deporte, se celebre como se celebre. ¿Y cómo se van a celebrar los partidos de fútbol? Luis. Es una buena... comentando vosotros? Yo creo que es una buena pregunta. Yo, bueno, durante estas semanas he estado escuchando a profesionales del sector, como mismo ahora estamos haciendo webinars y demás, y escuchas a la gente con mucha cautela a la hora de opinar, porque es que la incertidumbre que hay es un poco la que nos marca en ese sentido. Hemos visto esta semana pasada como ya ha arrancado otra vez la Bundesliga. Y, a ver, al principio impacta un poco, ¿no? Cuando estás viendo las retransmisiones de Report Televisión y ves los partidos, pero estás viendo que no hay aficionados, el sonido ambiente, escuchas a los jugadores. Es una forma distinta, pero que al final, como comentaba María, no podemos privar a la gente de eso. Ya sea por un tema social, como también por otro, que es evidente, que es el tema económico, que nos estamos jugando muchísimo. Pero siempre con el tema de teniendo claro los protocolos. Nosotros, para que veáis un ejemplo, que en este sentido Patricia seguro que también lo vive, en los campos de entrenamiento tenemos como la figura un poquito de los directores de partido de la liga que están marcándonos punto por punto dónde tienen que ir, tienen que dejar los guantes, dónde tienen que hacer exactamente todo, porque el problema que puede derivar de esto es que si un jugador enferma, es que se vuelve a parar todo. A ver, se vuelve a parar todo o lo tienes que mandar y al final será el pez que se muerde un poco la cola en ese sentido. Entonces hay que ir con mucho cuidado y saber que hay que tomar las máximas precauciones posibles y que los jugadores en ese sentido también tienen que ser responsables. Señores, recuerden que tienen a su disposición la posibilidad de hacer preguntas a nuestros ponentes en el apartado que pone preguntas y respuestas. Patricia, imagino que compartes la opinión de Luis, ¿no? Totalmente. De hecho, yo creo que ahora más que nunca nosotros siempre desde los clubes tratábamos de reforzar la figura del aficionado, no solo el aficionado que viene al estadio, que obviamente la experiencia es inigualable y además los jugadores eso lo van a notar porque te lo dicen, que les falta hasta cierta concentración en el sentido de cuando no tienen detrás a la afición empujando y demás, ¿no? O sea, que lo van a notar seguro. Y nosotros cuando estemos en el estadio pues también lo vamos a notar y al final el aficionado que está en su casa. Pero como las circunstancias son las que son y no las podemos cambiar, pues nos toca adaptarnos lo mejor posible y entonces, bueno, pues estamos tratando de trabajar algún tipo de compensación, bien sea por experiencia audiovisual, por ver formas en las que nuestros aficionados puedan estar presentes de alguna manera, aunque no sea físicamente, pero sí que puedan tener su rincón, su forma de verse dentro del estadio, ver algún tipo de medida de un abono digital, ver con los operadores de televisión alternativas que se puedan ofrecer para que sea más accesible a nuestro aficionado el poder ver los partidos desde sus casas. Y eso es lo que nos va a tocar. Al final tienen que venir movimientos así para que realmente la estrategia digital que tantos años llevan pues metiéndonos un poco de caña desde la liga para que nos pongamos las pilas en los clubes, pues tiene que llegar algo así para que no haya otra que ponerlo en marcha. Y bueno, nosotros lo tuvimos claro desde el principio de la pandemia, cuando vimos que nos tocaba irnos a casa y no íbamos a tener nuestro producto estrella, que es el partido, y tocaba reinventarse y empezar a crear contenido para seguir estando cerca de nuestro aficionado. Y la realidad es que me han pasado hoy estadística de abril de redes sociales y hemos subido posiciones, estamos en posición 13 entre primera y segunda, o sea que creo que algo ha funcionado y bueno, pues a seguir de esa manera, estando cerca del aficionado. Fantástico, Patricia. Carlos, en el caso del golf, ¿qué retos tenéis por delante? Bueno, en golf sigue habiendo público también en los torneos. Por ejemplo, en octubre
en el campo del que yo soy abonado, aparte de ser embajador de aquí de Hacienda del Álamo de Murcia, pues se pueden juntar alrededor de 45.000 personas en 4 días. En los torneos nacionales quizás tenemos menos, en los del circuito de Madrid pues se pueden juntar entre 1.000 y 3.000 personas, que aún así en un campo de golf sigue pudiéndose guardar la distancia. Pues los retos están ahí, pero bueno, el European Tour y el PGA americano, que son los referentes, el otro día hicieron una prueba con Rory McIlroy y con Dustin Johnson para volver a retomar el golf, seguro. Se puede, pero a nivel profesional ya a niveles muy altos se utiliza un caddy que va siempre muy cerca, y sobre todo lo que es, pues se tiene eso, pues una Ryder Cup que se juega en septiembre, un Open de España que se juega en octubre, sin público puede ser bastante caótico. Es verdad que en el mundo del golf sobre todo se mueven mucho los contratos televisivos, entonces bueno, el aficionado siempre podrá verlo desde la televisión, sobre todo los grandes eventos, pero bueno, ya te digo que a nivel de público, porque a nivel lo que es de reto de protocolos, estamos, yo creo que gracias a Dios este deporte va muy por delante de los demás, en el sentido de riesgos de contagio. Es verdad que, por ejemplo, ahora vas al campo de prácticas, recoges tus bolas del cubo y hay un cubo grande donde echas ese cubo para recoger las bolas que luego se va a desinfectar. O sea, que te quiero decir que los protocolos en golf están súper bien identificados y son, no te voy a decir riesgo cero, porque como siempre dicen no hay riesgo cero, pero son bajísimos. Pero es verdad que a nivel de público, pues bueno, vamos a ver cómo lo enfoca el European Tour y el PGA americano. Pero bueno, yo creo que la gente está como loca por volver a ver golf y por volver a practicarlo. No solo los cayetanos. Tengo muchos amigos electricistas, fontaneros, conductores de MT que están deseando que en Madrid abran para poder... Yo creo que en el Club de Campo Villa de Madrid va a ser un caos el lunes si se abre, porque bueno, con 28.000 abonados creo que va a haber leches para poder jugar. Y aquí en Murcia es verdad que ya se ve que hay mucho movimiento. O sea, y eso es signo de que la gente quiere hacer deporte, que quiere volver a jugar al golf y espero que en eso se sigan animando las empresas, que es verdad que los profesionales tenemos mucho miedo con eso, porque vivimos un poco de eso. Carlos, lo cierto es que aquí nuestros compañeros de Pro Business Play son unos grandes aficionados al golf, así que ahí estarán seguro el lunes si se abre el campo. Y que me echen una mano a mí también. Eso es. Carlos García, hablamos de eSports. Bueno, estamos viendo que los eSports son los grandes afortunados, podemos decir entre comillas, del momento, ¿no? Vosotros, en este caso, pues no miráis al futuro con tanto temor, sino con más ilusión, quizás, ¿no? Bueno, como digo, tiene una doble vara de medir. Si me hablas de audiencia y a nivel repercusión, notoriedad y haber, digamos, abierto este mundo a nuevos usuarios, sí, desde luego que nos hemos encontrado con una oportunidad y con una amplificación a nivel audiencia, pero ya digo que el riesgo y los miedos son los mismos que han comentado mis compañeros, porque al final, como os digo, el único sustento económico que tiene este sector es el que nos traen las marcas, con lo cual es que no hay un solo sector que se libre en momentos de crisis, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, pues al ser un componente tan online el que nosotros tenemos, hace que estemos mucho más preparados para un momento como el actual. Ya digo que las competiciones no se han parado. De hecho, pues han disputado competiciones top durante estas semanas. Nosotros hemos participado en alguna de ellas con nuestros equipos de Counter-Strike o de League of Legends, donde han competido con los mejores clubes del mundo y con audiencias pues, muy, muy potentes. Pero sí que es verdad, a ver, este mundo de los eSports, es cierto que es un mundo muy online, el 95% de la actividad que hacemos es digital y son equipos que juegan contra otros en distintas partes del mundo y ellos están en su casa y nosotros en la nuestra, con lo cual no hay esa interacción con el público y demás. Pero sí que es verdad que hay un 5 o 8%, digamos, de veces durante el año que sí que se producen ciertos eventos físicos, que eso se ha perdido, obviamente. Por ejemplo, justo en estos meses tendrían que haberse dado aquí en España, que España ya, en el mundo de los eSports, bueno, somos un país muy puntero a nivel mundial, pero estamos ya en el top 10 a nivel audiencias y a nivel eventos también. Tenemos
un lugar como Vista Alegre, que se ha convertido un poco en el refugio de los eSports y que, bueno, iba a organizar la final de lo que es la competición de la LVP de League of Legends. Se va a haber hecho en el estadio de Vista Alegre. Podrían haber entrado fácilmente 8 o 9 mil personas a ver esa final. O, por ejemplo, teníamos ahora para junio una competición de Counter-Strike a nivel internacional que iba a ser en Madrid, en el Madrid Arena, y también se esperaba que pudieran asistir 4 o 5 mil personas. Es decir, también nos está afectando en esto. Igual que en las grandes ferias donde nos reunimos, digamos, los amantes y los profesionales del mundo de los eSports y del gaming, pues hay mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar con estos eventos, con estas ferias? Se habla que para la última parte del año puede ser que abran, pero claro, son ferias donde se junta en un espacio como IFEMA, pues en el último Madrid Games Week creo que hablaban de 170, 180 mil personas. Tengo que decirte que los golfistas somos muy gamers, muy esports, ¿eh? Yo, Gran Turismo y FIFA, ten en cuenta que hay muchas veces que los torneos tenemos mucho tiempo libre y pues cuando acabo de entrenar ya después de 6 horas, 4 horas, 5 compitiendo y 2 entrenando, tienes algo de tiempo. Y aquí nos montamos nuestras timbas, o sea que no te creas que los golfistas no somos gamers. No tengo ninguna duda, porque de hecho... Y me da mucha envidia en ese sentido. No solo los golfistas, sino, bueno, estas semanas atrás, ya digo, muchos jugadores profesionales han hecho un montón de cosas, pues desde lo que os comentaba antes del torneo de la Liga con jugadores de fútbol profesional, hasta jugadores de fútbol tipo, por ejemplo, Courtois, el portero del Real Madrid, jugó con profesionales de la Fórmula 1. Hizo una especie de también, MotoGP también hecho, automovilismo, en NBA 2K, la NBA, por ejemplo, que está parada, está haciendo una NBA virtual con jugadores de NBA jugando al NBA 2K. Bueno, es algo que se está produciendo, digamos, de una manera bastante, como tú dices, orgánica, porque ya se venía haciendo y se nota, y hay jugadores de fútbol profesional y de otros deportes que les ves jugar y dices, ostras, aquí hay horas, Aquí yo también te digo que es curioso que yo el golf juego muy poco en la Play. Porque ya tengo bastante con mis 8 horas diarias. Ya imagino. Yo es que creo que hay... Decía que en este sentido hay jugadores que incluso parecen verdaderos profesionales en el sentido de por las horas que le dedican a ello. Poníais el ejemplo de Courtois y es increíble. Y yo haciendo un poquito referencia, bueno, la suerte que tenemos en este caso de tener unos hermanos como son los Phoenix Suns de la NBA, que bueno, compartimos en este sentido, compartimos propietarios. Me contaba una de las personas de social media que con ellos han organizado su propio torneo y ellos lo que están haciendo es reproducir de forma online el mismo calendario que ellos tendrían hasta final de temporada. Y una cosa que me parecía muy interesante es que aparte de participar los jugadores de su propio equipo, hay por un poco la idiosincrasia, como se vive el deporte ahí en Estados Unidos, jugadores de la NFL, jugadores de la Major League Soccer, lo que hacen es ponerse en contacto con los Suns y decirle, oye, es que nosotros queremos jugar. Y eso lo que hace es, aparte de tener la propia audiencia de los seguidores de baloncesto, lo que hace es captar audiencias de otros deportes para que sigan eso, independientemente de que ellos sean seguidores de baloncesto o no, sino que siguen a esos ídolos o a esas figuras. Lo cual me parece muy interesante. Y sí que es verdad que me parece un poco más complicado de replicar aquí, un poquito por las diferencias que aún existen entre lo que es Estados Unidos y lo que es un poco España, pero Europa. Ahí luego me voy a meter con eso, porque eso tiene que ver mucho con la ley del deporte. Pues hablamos de la ley del deporte porque nos queda muy poquito tiempo, si queréis, así que, pues Carlos, te la sueltas y ya de prisa. Pues una de las cosas fundamentales que hay en España es la ley del mecenazgo. O sea, que eso en Estados Unidos funciona como un tiro y eso al final lo que hace es que una empresa invierta y ese dinero que ha invertido va directamente a su declaración de Hacienda al 100%. Y es una auténtica barbaridad que en este deporte no haya esa posibilidad de hacerlo. Pues bueno, pues yo no sé si es la capacidad de querer recaudar de lo que quieras, pero al final hay deportes en los que son colectivos, pero en los individuales y que, entre comillas, a pesar de tener 300.000 federados y bueno, facturar más de 7.000 millones al año en golf, por el turismo, etc., pues no consigamos, como muchos deportes, entre comillas, vamos a decir, minoritarios, que yo no considero que el golf ya sea minoritario, pero bueno, por licencias, no tengamos una serie de patrocinadores que sean mucho más fáciles de conseguir, entre comillas, porque los servicios los damos,
pero el tema es que no pueden desgravarse de una manera que debería de ser fundamental. Y esa es la gran diferencia entre Estados Unidos, porque Estados Unidos invierte tanto dinero en deporte, y por qué no invierten en España las empresas tanto en deporte. Y ahí lo dejo caer porque, bueno, yo creo que la del 90 está totalmente obsoleta. Lo hemos visto ahora ya solo con la vuelta a la actividad de los deportistas, en el sentido de que te hablan de Dan y ni Rafa Nadal es Dan. O sea, es curioso porque lo es, pero no puede utilizar sus instalaciones para poder entrenar. O sea, al final hay una serie de parámetros que no están bien confeccionados en esa ley. Es que está obsoleta totalmente. Ahí lo dejo, ¿eh? Venga, ¿quién recoge la pelota? Nunca mejor dicho. Bueno, yo puedo decir en la parte del automovilismo, brevemente, que realmente los patrocinadores, los potenciales patrocinadores que se acercan al automovilismo valoran siempre positivamente cualquier información añadida, cualquier ventaja que en materia fiscal les podamos aportar. Eso, bien, por un lado, como decía Carlos, y en nuestro deporte además también, que muchas veces pues patrocinan a pilotos. Muchos pilotos nos consultan aquí, consultan al Consejo Superior de Deportes, pues cómo pueden vender fiscal, desde el punto de vista fiscal, ¿no? Cómo pueden vender a un patrocinador, qué ventajas les puede aportar, porque al final no es lo mismo patrocinar a un gran equipo, a un deporte olímpico a lo mejor que tenga una selección, que a deportistas pues que quizá pues en el caso de Carlos, un deportista individual o un equipo como pueda ser en automovilismo. Entonces es algo que realmente los patrocinadores, las grandes empresas valoran muchísimo, que se les pueda facilitar. Pero perdona que te corte ahí, nosotros por ejemplo no somos tan caros. A ver, yo un patrocinador a mí pues a lo mejor me puede ayudar con 6.000 euros. Pero esa ley de mecenazgo, por ejemplo, podría tener una esta de 0 a 30.000 euros, 100%. A partir de 30.000, pues oye, pues ya lo vamos viendo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero que tiene que tener una ayuda al deporte base, porque al final, esto es lo que siempre hemos hablado. Ahora la Federación Española tiene un equipo, como si dijéramos, que le llaman el Pro Spain Team, que es ese paso de amateur a profesionalismo que parece que es muy pequeño, pero es grandísimo el salto. Cuando yo empecé a jugar al golf y cuando yo, iba a decirlo en inglés, pasé a profesional, o sea, es como decir, ahí te tiras al mar, nada, a ver cuándo encuentras tierra, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosas son las que al pequeño deportista o al que empieza o al como si dijéramos, deportes individuales, etc., ayudaría un horror. Y ahí es donde yo creo que, bueno, pues tienen que hacer un cambio, pero bueno, están más preocupados siempre de otras cosas que de eso. Y al final el deporte mueve mucho dinero, mueve mucha gente y el deporte es salud. Yo por recoger un poco el testigo sobre la ley del deporte, que además he visto alguna pregunta que hace alusión al tema de que se haya finalizado, bueno, cómo se ha finalizado la Liga Iberdrola primera de fútbol femenina. Bueno, pues obviamente yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, que es necesario un cambio de esa ley del deporte. Yo creo que el hecho de que sea de los años 90 pues indica que en este periodo de tiempo ha habido numerosos cambios, que se debe adaptar a las circunstancias actuales y, entre otras cosas, bueno, pues el considerar profesional la Liga Iberdrola con todo el auge del deporte femenino y con todo lo que se ha venido haciendo, creo que es uno de los puntos que habría que tener muy en cuenta y que no debemos descuidar, porque ha costado mucho llegar donde estamos. El Mundial del año pasado fue un punto de inflexión muy, muy grande, no solo en cuanto a repercusión y a medios de comunicación, sino también en cuanto a patrocinios, que siempre costaba más conseguir patrocinios para el fútbol femenino y ahora se están consiguiendo. Y bueno, yo creo que todo eso es recorrido dado, hay que mantenerlo y hay que trabajar en ello a través de modificaciones en la norma, por supuesto. Luis, ¿algo que añadir? Bueno, yo en este sentido voy muy en la línea de lo que comentaba Patricia. Es que son casos y aparte en ese sentido creo que ella igual tiene más experiencia y tiene más conocimiento del tema. He visto la pregunta de un compañero que decía, bueno, el tema de la opinión de por qué se termina la liga masculina y no la femenina. Depende del punto de vista del que lo enfoques, puede ser una cosa u otra, pero yo aquí primero es un tema del que sea liga profesional o no, y yo después también entiendo que hay mucha presión por parte de, por ejemplo, en este sentido, la liga para que se termine, porque hay muchísimas cosas que involucran y que están detrás de ello.
Entiendo, no sé si hasta qué punto se ha hecho la misma presión desde el otro ámbito para que eso también ocurra. Ahora, sí. Exacta. Continúa, Luis. Te No, iba a no, decir que ahora vamos con las preguntas, pero continúa. No, sí, es simplemente eso, un tema a nivel de lo que es tema profesional, que es lo mismo que ha pasado con, bueno, ligas de segunda B, tercera y demás, que se han dado por finalizadas, aunque se vayan a jugar playoffs de ascenso en este sentido, y después por otro tema de todo lo que influye detrás. Que bueno, se está trabajando en que se equipare una cosa con la otra, pero aún no se ha llegado, en mi opinión, a eso. Y creo que hay un debate de fondo interesante, tanto a nivel de equiparación salarial y demás, pero creo que es una cuestión de cómo promocionar para que eso se pueda hacer posible. No solo el hecho de decir salarialmente tiene que ser lo mismo, que seguro que tiene que ser así, pero creo que el debate tiene que ser y la cuestión tiene que ser de fondo, de cómo promocionamos y cómo hacemos que realmente tengan la misma visibilidad que se tiene en el sector masculino. Creo que eso sí que es importante. Pues vamos a ir terminando. Carlos, ¿algo más que añadir antes de dar paso a las preguntas de los asistentes? Carlos García. No, encantado. Vamos a dar paso si queréis las preguntas. Damos paso. Pues Fran Iniesto, recoges las preguntas de los asistentes. Además, Fran, tú tenías también alguna pregunta sobre fiscalidad, así que aprovecha que es el momento. La verdad es que pero Mabel, Gemma, voy a hacer una pregunta. ¿Podemos estar una hora más? Pues es que me ha sabido poco. Y es que yo creo que ha habido demasiada fase de calentamiento y es que ahora se está poniendo súper interesante. Sí, la verdad que sí, que ha sido un debate muy enriquecedor. Bueno, oye, muchísimas gracias a todos, la verdad. María, joder, a ti te voy a fichar en fiscal, de verdad. Me ha encantado lo que has dicho y cómo lo has dicho. Pero oye, no me fiches para ser la responsable de fiscalidad, que lo mío es la comunicación. No te preocupes, no te preocupes. Sí, no, yo sí te ficho para dejarte mi puesto, o sea, por supuesto, vamos. Bien. Además voy a aprender muchísimo de ti, como también lo he hecho ahora. Oye, pero te lanzo una pregunta. El sector del automovilismo, la Fórmula 1, ¿tú crees que los pilotos de Fórmula 1 no están bajo las directrices de sus equipos y no tienen una relación real de dependencia y ajenidad con sus equipos? ¿Por qué tienen una relación mercantil y no tienen una relación laboral? Es decir, ¿por qué no tienen lo mismo que un deportista colectivo un sueldo? ¿Por qué todavía se les, no sé, en vuestra opinión, ¿por qué todavía se les considera que tienen una relación mercantil? Bueno, en este caso puede ser un poco, Francisco, como te encuentras con los grandes fichajes del fútbol. Al final, las relaciones que hay, desconozco las relaciones concretas y particulares de cada piloto, pero las relaciones contractuales que puede haber entre un piloto y su equipo, al final es que no son tan diferentes de las que pueda tener un futbolista, y Luis o Patricia pues, podrán aportar, pero realmente se someten al régimen contractual que les toca, o sea, negocian sus fichajes, negocian sus bonus, lo que toque, pero es lo que existe. Francisco, poco te puedo aportar ahí yo, la verdad. O sea, la Fórmula 1 ya sabes que es la Champions League del automovilismo, y las cosas se mueven en una órbita que se nos escapan un poco a todos. Bueno, pues es curioso que los deportistas colectivos tengan un régimen diferente que los deportistas individuales y muchas veces están sometidos a las mismas reglas de dependencia y ajenidad. Por lo tanto, nuevo aviso pues, a navegantes y a todos aquellos que nos quieran escuchar, y que hay que actualizar y estar en el día de hoy. Con el tema de los eSports, Carlos, un cliente nos lanza la siguiente pregunta. ¿Es comparable el mundo del deporte con el mundo de los eSports? Él da su opinión, él considera que no. ¿Y tú qué opinas, Carlos? Es un debate, como dices tú, para estar otra media hora comentándolo. Pues mira, hay de todo. Yo creo que aquí nadie tiene la verdad absoluta. Hay un movimiento y una corriente que es verdad que se está intentando hacer una homologación del mundo de los eSports con el mundo del deporte tradicional. De hecho, con el tema de las Olimpiadas en Pekín, sabiendo que el mundo de los eSports, es verdad que muchas veces hay una confusión en cuanto a qué son los eSports, porque muchas veces se relaciona el mundo de los eSports con el mundo del fútbol o del baloncesto online, y no tiene nada que ver. De hecho, el mundo del FIFA, NBA 2K y demás juegos de deporte virtuales son los menos seguidos. Aquí los dos grandes, el fútbol y el baloncesto de los eSports, son el League of Legends y el Counter-Strike, que no tienen nada que ver con el mundo del deporte, ¿no? Entonces, a ver, ha habido una corriente muy grande, sobre todo, como os decía, porque el League of Legends, que es como el fútbol a nivel de audiencia en el mundo de los eSports, tiene un nivel de seguimiento en Asia brutal. Pero brutal es que es el deporte, si lo consideramos deporte más visto, por encima del fútbol, ¿no?
las grandes finales de las ligas suyas de League of Legends o los mundiales tienen unas audiencias que son para caerse de espaldas, ¿no? Entonces, hubo un movimiento muy de fondo para que incluso en las Olimpiadas que va a haber en Tokio pudiera darse como deporte, ¿vale? De estos de prueba. Entonces, bueno, ahí ha quedado un poco el tema. Sí que hay un movimiento de fondo, como os digo. Aquí no está considerado como tal todavía, entonces todo esto que habéis comentado de la ley del deporte y, por ejemplo, con todo el tema de los eSports femeninos que me comentabais al principio de por qué hay tan pocas mujeres en esto, bueno, pues quizás si fuera considerado como un deporte al uso, un deporte tradicional o estuviera dentro de la ley del deporte, sí podríamos beneficiarnos, ¿no?, de este tipo de subvenciones que se recogen en el mundo del deporte tradicional en el entorno femenino y ayudaría a que toda esa parte femenina despegase. A ver, es difícil, ¿eh?, posicionarse y decir si es un deporte. Pues hombre, sí tiene sus cosas parecidas al mundo del deporte, porque hay equipos que compiten contra otros, hay un ritmo, hay una competición, hay unos comentaristas y una narrativa detrás, es puro show lo que hay en todo esto y ocio, que al final es lo mismo que en el deporte, pero sí que es verdad que muchos dicen, ya bueno, pero eso no es un deporte, o sea, al final la gente está estática, está quieta, no hay un movimiento. Bueno, el de ajedrez también está considerado como deporte y no es a día de hoy discutible que es un deporte. Entonces, bueno, hay mucha discusión en esto. Yo la verdad es que no soy nada vehemente ni en un posicionamiento ni en otro porque puedo escuchar las dos partes y cuando escucho las dos partes, pues las dos tienen parte de razón, ¿no? Así que, bueno, yo más que eso lo considero como un nuevo ocio digital, que es una nueva realidad que está ahí y eso yo creo que tiene cero discusión en que es un ocio digital que cada vez está llegando a más gente y aparte de que si es un deporte tradicional o no lo es, bueno, yo me quedo con eso, ¿no? Yo, Francisco, si me permites aportar brevemente un detalle a lo que ha comentado Carlos, en el caso del automovilismo puedo deciros que muchos pilotos reales que se han visto obligados un poco también a lanzarse al mundo virtual estos meses, nos han transmitido que para ellos la similitud que han alcanzado a través de simuladores es tan real, o sea que nuestro deporte, yo creo, el automovilismo tiene la suerte, yo creo que me atrevería a decir que es el deporte que con mayor fidelidad traslada su realidad al plano, al ámbito virtual. Al final, claro, un piloto, Carlos lo sabe mejor que yo, un piloto real se sienta en su casa, en su asiento, con su volante, sus guantes, si se quiere poner el mono, pues se lo pone, ¿no? Sus pedales, su volante, todo. Y al final, lo que tiene delante, si tiene un buen simulador y tiene el programa, el software adecuado y el hardware, al final las sensaciones son muy similares. Por eso digo que creo que es el deporte que refleja con mayor fidelidad esa realidad. Yo creo que les da la vida, en ese sentido. A muchos de ellos horas de entrenamiento y de hecho es que muchas de las pruebas que ellos hacen, lo digo desde el punto de vista aficionado porque soy muy aficionado al tema del automovilismo, tengo volante en casa, tengo pedales en casa. Ya somos dos. Gran turismo. Tenéis que correr las competiciones que tenemos, Luis y Carlos, tenéis que apuntaros al supercampeonato. Pues yo cuando me invitéis, encantado. Me paso el día con el Gran Turismo. O sea, luego os mando, sí. Pero que les sirve muchísimo. Y además es que hay auténticas barbaridades a nivel de simulación, de force feedback, de sensaciones, que es lo que dices. Alguien que no puede salir de casa o que se ve impedido, o incluso gente que entrena durante la semana, lo hace a través de los simuladores. O sea, en ese sentido es lo que dice Carlos, que es verdad que en el fútbol sobre todo nos pensamos que el FIFA es el rey y creo que no llega ni a un 2% o por ahí andará. Entonces, y mucha gente lo sigue pensando, que es el rey de los eSports cuando son League of Legends o CSGO, ¿no? Yo era de las que lo pensaba, lo que pasa que estuve de eSport en septiembre, octubre con Systems, me dieron una masterclass que vi que tenían nutricionistas, que tenían coach, que había horarios de entrenamiento, lo que suponía el potencial de Twitch, que es verdad que no tenéis derechos de televisión vendidos, pero espero que sigáis así, porque si no sois competencia para los nuestros. Así que todo ese potencial y ese ecosistema que hay, y que hay muchas similitudes y lo que hay es mucho desconocimiento también del negocio, creo, sobre todo del ámbito nuestro. Tenemos buena gente, la gente de Existence, Adri y demás, o sea que te enseñaron los mejores. Nosotros tenemos una nave en Madrid, que estáis invitadísimos todos a conocerla. De hecho, la abrimos una vez a la semana abierta al público, o la abríamos al menos. Vamos a ver ahora, después de todo esto, cómo hacemos, porque sí que es un referente. Han venido muchísimos equipos de top 1 a nivel internacional a entrenarse en nuestras instalaciones, porque son un referente y son únicas en Europa.
Es una nave de 1.200 metros que tenemos en Matadero, en Madrid, ¿vale? Son las instalaciones el Movistar eSport Center, les llamamos, y la gente cuando va realmente coge dimensionamiento de qué es esta historia de los eSports. Yo creo que hasta que no ves eso, y es precisamente lo que tú comentabas, Patricia, tenemos un vestuario que es un vestuario muy parecido al que puedan tener los Lakers, de hecho lo hicimos un poco copia y semejanza al suyo, una arena con capacidad para prácticamente 100 personas que pueden estar viendo una competición, salas hiper preparadas que son las salas de entrenamiento de los chicos. Es decir, cuando llegas ahí te das cuenta de que, oye, que esto no son 4 chavales jugando en su casa, sino que hay una profesionalización detrás ya que es muy importante. Oye, mil gracias a todos, pero y luego también apunto una cosa, y no olvidemos también, por eso para mi modo de ver los eSports también es deporte, los valores, que yo ayer estuve hablando también con una escuela de eSports y también es muy importante los valores que inculcan a estos nuevos chicos que se dedican, pues que son al final los eSports y que son los que realmente ejecutan y llevan a cabo. No perdamos los valores del deporte, que en los eSports también en las escuelas se está proyectando ese tipo de valores. Oye, para continuar, Luis ha contestado también antes una de las preguntas, que por qué la Liga de Fútbol Masculina va a terminar y no la de mujeres. A ver, vamos a ver quién no ha hablado todavía. Patricia, te voy a lanzar a ti esta pregunta. Vamos a ir un paso más allá. Dinos, para ti, similitudes entre la Liga de Fútbol Masculina y femenina. Es que no veo diferencias en el concepto. Sí que veo... ¿Por eso similitudes? Prácticamente todas, excepto las condiciones, que obviamente se está trabajando en ello. Yo sí que es cierto que cada vez que me preguntan por la rentabilidad, de hecho hace como 3 años, una cosa así, estuve en en un foro que había, en uno de los paneles, participando en Barcelona, y además estaba con la que era directora de patrocinios de Iberdrola en este momento, y en ese evento nos preguntaron insistentemente y muy poco acertada, creo, que a ver si el fútbol femenino era rentable. Entonces, mi respuesta ya al final fue que me dijese si hace 6-7 años el fútbol masculino era rentable, porque si lo hubiese sido, todos los clubes, o no todos, pero sí un 70% de los clubes no hubiesen acabado en suspensión de pagos. Entonces, yo creo que es una cuestión de ir ordenando el deporte y de ir generando activos que vender dentro del fútbol femenino, que ya se está viendo que hay marcas interesadas en patrocinios específicos por los valores que transmite y por el mensaje que proyecta, y simplemente con eso y con una legislación idónea y justa, yo creo que se va a conseguir. Eso no quiere decir que mañana cobren lo mismo que el fútbol masculino, porque dentro del fútbol masculino también hay muchísimas diferencias entre unos y otros. Entonces, creo que es cuestión de tiempo, pero de ir haciendo las cosas bien y de tener un marco legal que ampare ese ámbito. Clarísimo, Patricia. Pues si te parece, lo dejamos ahí como otro aviso a navegantes, para quien lo quiera coger. Nuestro golfista, Carlos, oye, nos te hacen una pregunta que creo que tú la vas a entender mejor que yo. Sí. La cercanía con los pros se realiza principalmente durante los grandes torneos o clinics. Sin poder asistir a estos eventos, ¿qué otras fórmulas se podrían implementar para poder mantener ese nivel de cercanía? La televisión es bueno, pero falta el feeling, el contacto. Sí, a ver, en todos los torneos siempre se juega, el día anterior se llama un Pro-Am, que es Pro Amateur, con 3 amateurs y un profesional en forma de equipos, en el que se forman entre 18 y 36 equipos y los invitados de los patrocinadores, etc., pueden vivir en directo lo que es jugar con un profesional, todas las sensaciones, vivir dentro de la competición y tal. Eso se va a poder seguir manteniendo porque se siguen manteniendo las distancias en el campo de golf. Quizás los eventos, yo he hecho eventos más multitudinarios, pues para 20, 30 personas para una empresa que quieren iniciarse en el mundo del golf, que quieren mejorar su imagen, etc. Estos se van a complicar un poquito más porque ya la nueva ley, por ejemplo, a mis compañeros, los que se dedican a la enseñanza, te obliga a ser de manera individual, por ahora. Veremos si en los próximos meses cambia, pero eso se va a complicar un poquito más. Pero se sigue manteniendo un poquito la misma filosofía de los torneos y para los patrocinadores. Es prácticamente lo que es
el setup del torneo va a ser prácticamente el mismo. Lo único que no se podría hacer a lo mejor sería lo que te he dicho, pues en los torneos hacer una exhibición donde haya sus distancias entre la gente que venga a verla, pero no se podría interactuar, que es lo que se hace mucho, ¿sabes? Lo que se hace es, pues imagínate en automovilismo, subirte en un biplaza y enseñarte a conducir y a trazar las curvas ¿sabes? Por los corners y por los puntos. En golf todavía se sigue pudiendo hacer, lo que pasa es que, bueno, normalmente no hay mucho contacto, porque no agarras a las personas para hacerle el movimiento, no hace falta. O sea que va a cambiar muy poco en ese sentido. Por eso es una de las cosas que te digo, que los protocolos en golf están tienen un riesgo muy bajo de contagio con el COVID. Entonces, bueno, eso ya depende luego de las empresas. Lo que pasa que sí que es verdad que lo que es valores, relaciones interempresariales, interpersonas, pocos deportes te mantienen tan activos como estos, porque al final estás entre golpe y golpe, estás siempre charlando de negocios, de mil cosas, de golf, por supuesto, porque la gente que viene a jugar con nosotros quiere saber, quiere absorber como esponjas. Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que a nivel para las empresas el patrocinio puede ser muy, muy positivo. Perfecto. No sé si te he contestado con eso. Vale, a mí sí, con lo cual entiendo que a Richard también. Oye, una última pregunta que os voy a lanzar a todos a modo de reto, os voy a pedir 30 segundos cada uno. Desde ProBusiness Play, siempre en esta época en la que desgraciadamente nos está tocando vivir, hemos querido lanzar un mensaje de positivismo. Entonces, en 30 segundos vamos a lanzar ese mensaje de positivismo. Decidme cada uno de vosotros una fecha en la que vuestro sector va a comenzar a andar. Y si no, soñadlo, por favor. Cuando hablamos de comenzar a andar, ¿a qué nos referimos con comenzar a andar? Queremos ya ver fútbol, queremos ya ver automovilismo, queremos ver cosas. Bueno, quien quiera... Bueno, el fútbol ya tiene fecha. Sí, por eso decía que nosotros ya estamos... No la tiene, pero ya hay cositas que están ahí cerca. En Alemania ya se ha empezado, es una buena señal. Soñad, si no hay fecha, soñad. Venga, ¿Qué fecha? Voy a soñar, que esto no quiere decir que sea la fecha porque no hay fecha todavía, pero el 12 de junio sería un fin de semana fantástico, 3 meses después, para empezar a andar y retomar y recuperar esos partidos que dejamos parados el fin de semana del 13 de marzo. +1. Bueno, yo voy más allá, un poco más allá, Francisco. Yo me tengo que ir a julio. Si me baso un poco en ese calendario que ronda por ahí de la Fórmula 1, en julio podríamos retomar a nivel esas pruebas internacionales. Dentro de España tendremos que ser cautos y esperar un poco a que el Consejo Superior de Deportes nos diga de qué manera podemos volver a la competición y poner los medios para que se cumplan esas condiciones de seguridad. Pero julio, la Fórmula 1 yo creo que sí. Pues yo en golf te digo que creo que para ese fin de semana del 12-15 de junio en Madrid, por ejemplo, espero que las competiciones del circuito de Madrid se retomen, y a nivel nacional me voy más al automovilismo. Yo creo que julio empezaremos a nivel nacional, y a nivel internacional pues me voy ahí igual a julio. ¿Qué más? Otra semana pasada. No sé que no hemos parado, entonces tampoco puedo decirte una fecha de futuro, porque ya te digo que en este caso, como os dije al principio, vamos a ir un poco contracorriente de lo que iba a decir el resto de mis compañeros, pero simplemente por dar una píldora positiva, que me gusta esto que has dicho como píldora final de mensaje. Yo creo que es importante, y es tarea de todos, intentar, no obviar, porque obviamente es imposible y la realidad que tenemos es la que es y las previsiones económicas son las que son, y esto no lo va a cambiar nadie. Sí que yo creo que es importante que los que estamos dirigiendo compañías demos ciertos mensajes de, por lo menos de positivismo, de confianza y de que hay que ir para adelante. Hay que reemprender el camino de nuevo, con todas las medidas, obviamente, que haya que hacer para restringir y estar protegidos a nivel sanitario, pero esto es cosa de todos y tenemos que ir todos para adelante. O sea, que saldremos juntos y yo creo que es cosa de todos los que dirigimos compañías, y por eso a veces ver noticias de empresas que les va bien, que les ha ido bien durante esta crisis, y sin embargo han dado mensajes de, oye, que tampoco es para tanto y me ha ido un poco mal. No, mira,
Hay mucho miedo en este país, parece que a que la gente te critica cuando te va bien. Si te va bien, por algo será, y hay que alegrarse de eso. Y creo que esos mensajes en este momento hacen falta. Pues si os parece, vamos a quedarnos con este mensaje de positivismo. Gracias, Luis Ramis. Gracias, Patricia Rodríguez. Gracias, María Lanzón. Gracias, Carlos García. Y gracias, Carlos Balmaseda, de verdad, por haber asistido y por habernos dado un poquito más de luz en este final del túnel que ya estamos teniendo. Muchísimas gracias de verdad a todos. Desde ProBusiness Play os damos las gracias. Gracias a Madrid Network, gracias a Mabel y os despedimos. Espero que os haya gustado a todos. Muchas Gracias, gracias a hasta vosotros. pronto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Como se hace ahora, sí.